Cordial saludo, mi nombre es Arley Cruz y en nombre de nuestro grupo, conformado por estudiantes de licenciatura en lengua extranjera con énfasis en inglés y licenciatura en filosofía, voy a presentarles nuestra secuencia didáctica, ya como título Plastic Pollution, reflexión crítica. Escogimos este tema ya que consideramos que es transversal y podríamos aplicarlo en cualquiera de nuestras áreas donde estamos realizando nuestra práctica, tanto en español como en inglés. Aquí pues les presento la página donde tenemos las actividades. Tenemos primero una presentación de la secuencia, donde colocamos los estudiantes a los cuales va dirigida. Luego tenemos los objetivos de aprendizaje, las competencias transversales, comunicativas, científicas, ciudadanas. Luego tenemos la sesión número uno. Entonces, esta secuencia está dividida en dos sesiones. La número uno lleva como título el impacto visible, la cual pues tenemos lecturas relacionadas con el tema, la cual la tenemos tanto en español como en inglés. Se divide en un inicio, un desarrollo, un cierre. Después tenemos los ejercicios de esta sesión número uno. Entonces tenemos un crucigrama, una lectura y una evaluación como inicio, desarrollo y cierre. Y lo tenemos también tanto en inglés como en español. Cuando damos clic aquí a cada botón, entonces nos lleva a EducaPlay. Aquí en EducaPlay se puede dar imprimir se puede imprimir y aplicar en clases presenciales. Así las demás también tienen su link y cada uno funciona perfectamente y nos lleva a EducaPlay, siendo esto una manera interactiva. Luego tenemos la sesión número 2 y hacia la acción. Tenemos un inicio, un desarrollo, un cierre. Igualmente, también tenemos las actividades de esta sesión. También tenemos inicio, desarrollo y cierre, también realizados con mm, EducaPlay. Se puede aplicar online o también imprimir y realizar en clases presenciales. Recursos interactivos, ya como cierre, tanto en inglés como en español. Otra actividad también realizada en EducaPlay. Y ya, o sea, es que finaliza fuentes, referencias, nuestra secuencia didáctica y muchas gracias. Mi nombre es Carolina Zambrano, soy estudiante del programa Licenciatura en Filosofía y la primera sesión de la secuencia didáctica fue implementada en el Instituto Técnico Agrícola del municipio de Salazar de las Palmas con estudiantes del grado décimo, en un contexto con limitaciones tecnológicas, por los cuales las actividades fueron adaptadas a formato físico mediante fotocopias. En esta sesión se inició con una actividad diagnóstica orientada a identificar los saberes previos de los estudiantes frente a la contaminación por plástico. A partir de preguntas orientadoras, los estudiantes expresaron sus ideas evidenciando conocimientos generales, pero con dificultades para profundizar en sus causas y consecuencias. Eh, Seguidamente se desarrollaron actividades de análisis y comprensión donde los estudiantes trabajaron de manera colaborativa, respondiendo preguntas y compartiendo sus ideas tanto de forma oral como escrita. Durante este proceso se evidenció que el trabajo en grupo favoreció la participación, ya que permitió que los estudiantes con menor intervención inicial se involucraran progresivamente en la actividad. Es importante resaltar que una de las actividades inicialmente planteadas en el formato digital fue adaptada a material físico, lo cual permitió optimizar el tiempo de la clase y garantizar participación de todos los estudiantes. En cuanto a la percepción, los estudiantes mostraron una buena disposición frente a las actividades propuestas, participando activamente y evidenciando interés por el tema. Se observó un proceso inicial de reflexión en el que comenzaron a cuestionarse sobre el impacto del plástico en el medio ambiente, lo que permitió sentar las bases para el desarrollo de la siguiente sesión, de la sesión número 2.
Bueno, y la segunda secuencia didáctica se implementó en el mismo contexto educativo con los estudiantes del grado décimo, manteniendo el uso del material físico debido a las limitaciones tecnológicas. En esta sesión se desarrollaron actividades orientadas al fortalecimiento de la comprensión y el pensamiento crítico. Se inició con una sopa de letras en las cuales los estudiantes identificaron conceptos claves relacionados con la contaminación por plástico y explicaron con sus propias palabras el significado de una de esas palabras, evidenciando el nivel inicial de comprensión. También se realizó una actividad de conexión donde los estudiantes relacionaron estos conceptos con la problemática ambiental, lo que permitió avanzar hacia un análisis más reflexivo. Y seguramente se trabajó una actividad de lectura comprensiva en la cual los estudiantes analizaron un contexto y respondieron preguntas fortaleciendo la interpretación y el análisis de la información. Durante el desarrollo de la sesión se evidenció una mayor participación y seguridad de los estudiantes al momento de expresar sus ideas, así como una mejor capacidad para argumentar y relacionar el contenido con su contexto. El trabajo colaborativo continuó. Se pudo evidenciar nuevamente que favoreció el intercambio de opiniones y la construcción conjunta del conocimiento. Y por último, se desarrolló una actividad evaluativa que permitió valorar la comprensión del tema y la reflexión ética frente al uso del plástico, evidenciando que los estudiantes lograron reconocer su impacto en el medio ambiente y la responsabilidad humana en su manejo. Y como resultado de todo este proceso se evidenció un avance significativo en la comprensión del tema, así como en la capacidad de análisis y reflexión crítica de los estudiantes en comparación con la sesión anterior. Cordial saludo, mi nombre es María Fernanda Peña Reyes, de la carrera Licenciatura en Filosofía, y en esta presentación mostraré la implementación de una secuencia didáctica sobre la contaminación por plástico desarrollada en el grado 11 del Instituto Agropecuario San Pedro de Viejoval. Se hizo con el propósito de fortalecer la comprensión lectora y promover la reflexión sobre el impacto ambiental por plástico. Durante la presentación de mi secuencia didáctica en el aula, se pudo desarrollar en 2 sesiones y se organizó en 3 momentos principales cada sesión. La primera fue un momento de motivación donde se utilizaron actividades lúdicas como crucigramas, sopas de letras, esto para activar el conocimiento previo de los estudiantes. Luego, en un momento se desarrolló la lectura de textos con actividades de comprensión, como lo fue completar la información, responder preguntas, y finalmente en un momento de evaluación y reflexión donde los estudiantes resolvieron preguntas tipo múltiples como construir mensajes relacionados con la problemática ambiental. De este modo se realizaron los 3 momentos en cada sección. Durante la implementación se lograron evidenciar varios aspectos importantes. Los estudiantes mostraron una alta motivación en las actividades que fueron de forma dinámica, especialmente donde se utilizaron las sopas de letras y los crucigramas. Sin embargo, también se logró identificar dificultades en la concentración y en la comprensión de lecturas profundas en los textos. Pues a pesar de todo, se logró observar una gran participación de los estudiantes cuando lograron relacionar la problemática que se vio con el contexto donde ellos viven. Pues ellos también compartieron muchas experiencias sobre la contaminación en la comunidad, y esto nos permitió generar como un espacio de reflexión significativa durante las sesiones vistas. Las evidencias que se tomaron durante el proceso fue recopilar los trabajos que se realizaron, como los crucigramas resueltos, los textos que se completaron y las evidencias de la comprensión de lectura y las autoevaluaciones. Pues estas evidencias se permite observar que los estudiantes reconocen conceptos claves, pero aún presentan una gran dificultad en la interpretación de los textos y el análisis de la información.
No se recolectaron fotografías de los estudiantes realizando las actividades porque a muchos de ellos les incomoda que les tomen fotografías. Entonces yo respeté esa decisión de ellos porque no lo fotografié. Como docente en formación, pues para mí esta experiencia me permitió reflexionar mucho sobre la importancia de equilibrar la motivación con el aprendizaje. Pues que solamente no basta implementar actividades que sean de forma llamativa, sino que también es muy necesario orientar adecuadamente la comprensión para así lograr un aprendizaje significativo. Podemos decir que con esta participación de los estudiantes hubo una aproximación muy fuerte con el tema, porque ellos también reflexionaron sobre el contexto en el cual estamos. Pero también se hace muy necesario seguir fortaleciendo los procesos de lecturas y así poder analizar las diferentes problemáticas de las cuales estamos rodeados. Cordial saludo, yo soy la estudiante Catrina Lucía Cárdenas Granados del programa Daily Ley. En mi caso, mis clases fueron virtuales, relativamente con 3 hasta 4 estudiantes. En una de las sesiones que se aplicó la secuencia didáctica, hablamos de que se socializaron los objetivos inicialmente de aprendizaje, explicando a los estudiantes que al finalizar serían capaces de identificar, comprender y utilizar los comparativos y los superlativos en contextos cotidianos. Se explicaron los objetivos, como que íbamos a ver la estructura, que el objetivo era aprender a usarlos y a comparar personas, lugares y cosas. También se hizo como una referencia que íbamos a describir qué cosa podía ser más grande que otra en los superlativos. Esto permitió generar como una claridad sobre lo que se esperaba lograr. Posteriormente se hizo una introducción al tema a través de preguntas generadoras. En este caso se preguntó, por ejemplo, which food is better, pizza o hamburger, o which city is more interesting for you, qué ciudad es más interesante para usted. Se preguntó sobre qué preferiría o qué es más divertido, viajar con amigos o familia, y de esta manera se hizo como con el propósito de activar conocimientos previos y promover la participación. A partir de esta respuesta me di cuenta que algunos estudiantes ya tenían conocimientos básicos o conocimientos previos, y de esta manera se permitió ser más favorable esa transición a explicar el tema. También se utilizaron recursos visuales como son las presentaciones pues en PowerPoint y demás, que él pudiera como verlo y visualmente ser más agradable para llegarles a ellos acerca de las comparaciones. En el desarrollo de la clase se llevó a cabo la explicación presentando las estructuras gramaticales de manera progresiva y se aplicaron todos los adjetivos con verbos regulares o irregulares para que ellos lo tuvieran en cuenta. En estos casos, durante esta explicación didáctica, se fue haciendo preguntas interactivas para promover esa participación y como hacer un feedback o una retroalimentación inmediata y asegurar su comprensión de esta manera. Seguidamente se aplicó una secuencia de preguntas guiadas que permitió a los estudiantes identificar lo aprendido de manera oral. Las preguntas también fueron diseñadas como con una complejidad de menor a mayor, facilitando que ellos fueran como construyendo ese nivel educativo y fueran llegando a las más complejas, pero llegando como a una confianza, como que ellos tuvieran una confianza en su nivel progresivo. De esta manera pues se pudo ver una retroalimentación en tiempo real. Ya pues podemos decir que para hacer una práctica más avanzada pues se utilizaron recursos educativos como Wordwall o EducaPlay. Estas herramientas online pudieron ser interactivas y se completaron oraciones, encontrar la respuesta correcta. Ya pues se aplicaron esos conceptos para que ellos lo relacionaran con situaciones cotidianas y pues finalmente la clase termina con un feedback, una retroalimentación a través de preguntas. De igualmente a ellos se les hizo una encuesta, un survey al final para que vieran las situaciones como positivas, negativas, igual es una clase mucho más personalizada, son solamente 2 estudiantes, en ocasiones 3, entonces de esta manera ellos pueden como hacer preguntas con más confianza, en ocasiones pues ellos no se ven como tan nerviosos porque estamos como en un ambiente mucho más seguro. De esta manera pues siento que fue efectivo, fue certero, estuvieron muy activos y se puede evidenciar al final del video que ellos, su respuesta hacia la clase fue positiva. Finalmente, la secuencia didáctica cerró con un espacio de retroalimentación donde se resolvieron dudas e inquietudes de la clase. A continuación, escucharemos algunas de las opiniones de las estudiantes. Creo que para mí fue bastante claro. Y gracias, teacher, las herramientas digitales definitivamente son una herramienta indispensable en el aprendizaje. En mi caso, que es un poco más complejo aprender el idioma, pues me ayuda muchísimo así, es más claro, más sencillo, menos enredado. Por mi parte también, Miss, muchas gracias por la clase, la verdad que son muy interesantes y no las haces de pronto tan exhaustivas, tan difíciles, que uno tiene la presión de hacer las cosas, sino que es más fácil y es mucho mejor, al menos también de mi parte para aprender. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Carla Roxana Moreno Vega, estudiante de la licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés.
Implementé la secuencia didáctica de manera virtual con 3 estudiantes del curso English 3 de la UNAD, quienes pertenecen a mi mismo programa, pero de primeros semestres. En la primera sesión se presentó el objetivo de la secuencia, explicando que tenía un aspecto transversal con el área de filosofía, que iba a abordar la problemática de la contaminación por plástico y poner en práctica la comprensión lectora en inglés y la reflexión crítica. En el momento inicial incluí un video para activar los saberes previos, luego se trabajó la lectura en 3 momentos mediante los recursos en EducaPlay. Antes de la lectura se desarrolló el crucigrama con el vocabulario clave, durante la lectura se completó el texto con ese vocabulario anteriormente trabajado y después se realizó el quiz para evaluar la comprensión crítica de este. Estas actividades se complementaron con preguntas abiertas, lo que permitió evidenciar mayor motivación, atención y participación por parte de las estudiantes. Sin embargo, se presentaron dificultades técnicas, especialmente por la conectividad, ya que la plataforma se recargaba y las estudiantes pues perdían su progreso y el límite para responder también fue una dificultad. En la segunda sesión se dio inicio con una pregunta activadora para retomar el tema. Nuevamente se trabajó la lectura en los 3 momentos, incluyendo actividades de relación de vocabulario clave con sus definiciones, la lectura de un texto con estadísticas y unas preguntas, y finalmente un quiz con preguntas críticas que iban más allá de la comprensión literal del texto. En esta clase, los estudiantes manifestaron cierta inconformidad por la presencia de tantos anuncios en la plataforma. Sin embargo, los resultados fueron mejores en comparación con la primera sesión, pues se observó que la interactividad y la retroalimentación inmediata que brindaba EducaPlay favorecía la comprensión de los textos, el reconocimiento del vocabulario y pues también el aprendizaje autónomo. Asimismo, las preguntas abiertas pues promovieron la participación en discusiones, como por ejemplo compartir acciones para reducir el uso del plástico, conectando así el aprendizaje con la vida cotidiana de las alumnas. Cordial saludo, mi nombre es Wilmer Arley Cruz, estudiante de Liley en esta clase de modalidad virtual. Realizamos la práctica con 2 estudiantes de Inglés 2, también de la universidad, para lo cual se aplicó esta secuencia didáctica. Entonces, en esta primera clase, la sesión número 1, empezamos con un video presentando el tema de Plastic Pollution y después del video hicimos una pequeña reflexión o comentarios en inglés de acuerdo al tema, opiniones y eso. Después hicimos una lectura introductoria donde leímos un pequeño fragmento sobre la contaminación por plástico en inglés. Revisamos vocabulario relacionado con el tema, comprensión. Y después de esto, entonces ya pasamos a realizar las actividades que expusimos o organizamos en la página en Wix. Todo esto lo organicé primero en una presentación en PowerPoints donde se colocaron los objetivos de la clase, el tema, se han hecho el link de la página que realizamos y ya empezamos a trabajar ya como tal dentro de la página. Hicimos las actividades de EducaPlay, que de primero pues estaban los ejercicios que fueron relacionados con la lectura realizada. Ahí miramos la comprensión, la interacción de los estudiantes con EducaPlay y pues se evidenció una retroalimentación positiva y una buena participación por parte de los estudiantes. Esto fue como tal la sesión número 1. Para la sesión número 2, y de acuerdo a como lo habíamos organizado en la página de Wix, se realizaron los ejercicios de EducaPlay también relacionados con el tema. Entonces, la clase empezamos dando primero como un recordatorio, recordando la clase anterior. Asistieron las mismas estudiantes, las mismas 2 estudiantes de Inglés 2. Revisamos una pequeña tarea que se había dejado de realizar un texto o escribir de acuerdo a, de acuerdo a lo que vimos sobre Plastic Pollutions. Después de esto, entonces pasamos a compartir la página y que ellas fueran interactuando de una manera independiente con la página. Ellas hicieron sus ejercicios y compartieron en el chat entonces comentarios
y ya la finalización de cada uno de ellos. Después entonces ya entre todos revisamos si surgieron preguntas, se respondieron e hicimos ya como un cierre de la secuencia didáctica. Las estudiantes realizaron buenos comentarios en el chat, donde escribieron que les había parecido una actividad bastante enriquecedora para ellas, interactiva, donde no solo aprendieron vocabulario en inglés relacionado con ese tema, sino también la importancia de cuidar el planeta y de evitar el uso de plástico. En conclusión, la implementación de la secuencia en los diferentes contextos educativos, ya sea presenciales o virtuales, permitió evidenciar que los recursos en EducaPlay favorecieron la comprensión crítica de una problemática global como lo es la contaminación por plástico, promoviendo así la consolidación de aprendizajes significativos en los estudiantes. Asimismo, pues la flexibilidad que ofrece estos recursos permitió adaptarlos a contextos con limitaciones tecnológicas mediante el uso de sus versiones impresas, que fueron pues complementadas con preguntas abiertas y trabajo colaborativo. De igual forma, abordar esta temática de manera transversal con el área de filosofía e inglés y de manera contextualizada incidió positivamente tanto en la participación como motivación e interés de los estudiantes. Aunque persisten desafíos más que todo en la atención y en la interpretación profunda de los textos, la propuesta permitió transformar la lectura en una experiencia más interactiva, significativa y reflexiva. Muchas gracias.